Rey del cielo, consolador, espíritu de verdad, tú que estás presente en todas partes y que llenas todo, tesoro de bien, donador de vida, ven y habita en nosotros. Purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, tú que eres bondad. En las dos reuniones anteriores pudimos acercarnos un poco al misterio de los sacramentos. Abordamos concisamente los tres sacramentos de iniciación, como los denomina la Iglesia. Sin embargo, los que recibieron la crismación para entrar en la ortodoxia de la Iglesia pueden atestiguar que durante el rito recibieron otro de los 7 grandes sacramentos. ¿Se acuerdan cuál es? Prendan los micrófonos, no se hagan los distraídos. Digamos, hemos sido perdonados. Sí, señor, el sacramento del perdón. Sí. Por eso lo incluí, digamos, dentro del sacramento de la iniciación. Eh, Tiene varios nombres. Nosotros lo llamamos sacramento del perdón. Muchas iglesias lo llaman el sacramento de la penitencia. Calixto Sguer lo llama el sacramento del arrepentimiento. Algunos lo llaman sacramento de la conversión y muchos lo llaman el sacramento de la confesión. Es la denominación más común. ¿Por qué es importante este sacramento? Porque desde la iniciación hasta la realización de nuestro destino, que es la deificación, son necesarios procesos de sanación para nuestras caídas. Es decir, una renovación de la relación con Dios si hemos roto el pacto de fidelidad al amor divino. Imagínense, desde que fuimos bautizados chiquitos hasta hoy, lo hemos roto casi cotidianamente, por eso es necesario y es imprescindible el sacramento del perdón. Porque tiene otro nombre que le puso San Pablo, que ahora lo vamos a ver. San Simeón, el nuevo teólogo, dice: la conversión es el segundo bautismo después de aquel recibido cuando uno es niño. Es el bautismo del Espíritu, gracias al cual se produce el nacimiento de lo alto, de Dios. Como es imposible limpiar un hábito sucio sin agua, es aún más imposible que el alma sea lavada y sea limpiada de la suciedad y de las manchas de las pasiones sin lágrimas. Los vocablos conversión, penitencia y arrepentimiento, ya lo vimos, traducen una única palabra griega que es metanoia, que significa literalmente cambio de espíritu. El término penitencia es el más controversial de los tres por el desarrollo que ha tenido en el cristianismo occidental. Es una palabra asociada a la culpa, al sufrimiento, al remordimiento, a la condena. Sin embargo, es necesario que reparemos ese sentido negativo de la palabra para volver a las fuentes de su verdadero significado. Conversión es la palabra que más se asemeja al vocablo hebreo equivalente a metanoia, que es teshuvah, que significa darse vuelta. Tiene el sentido de un giro sustancial de nuestras acciones, una nueva dirección de vida. Engloba todo el proceso que nos va a conducir a ese cambio de espíritu, que es la metanoia. Y finalmente arrepentimiento, que para mí es la palabra más fuerte, es el proceso interior de transformación luego de haber recibido el perdón, la trayectoria de esa nueva vida en el espíritu, en cada acontecimiento de ese cambio de conversión o metanoia. El arrepentimiento es un proceso vital cuyo origen es la presencia de Dios.
Es la luz divina que ilumina la penumbra de la verdad de nosotros mismos. Es una experiencia, puede ser una experiencia conmocionante. Y voy a dar un ejemplo que ustedes ya conocen, porque yo doy muchas veces este ejemplo, que es la conversión, podríamos decir, del profeta Isaías. No lo voy a leer el texto, yo lo tengo. Bueno, sí se lo voy a dar. Lo tienen para que lo tengan. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Sabaoth, como cantamos nosotros en esta liturgia terrestre. Toda la tierra está llena de su gloria. Los postes de las puertas temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Y yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Sabaoth. Ese es un proceso de conversión que no tiene nada que ver con la culpa, ni con la condena, ni con nada. Es ver la grandeza de Dios y de su actividad celeste, que es la liturgia celestial, que me hace tomar absoluta conciencia de mi pequeñez. Pero yo no soy el objeto. El objeto es la grandeza de Dios y no mi pequeñez o lo que yo soy. Es la potencia de la presencia divina, del reino con su liturgia perpetua, en caso de Isaías, la que nos da la verdadera dimensión de nuestra ilimitada pequeñez, sin vergüenza hacia sí mismo, sin autorreproches, porque ya no estamos solos. Hemos visto a dónde somos invitados. Como nos alienta el obispo ortodoxo inglés Calixto Ware, dice: arrepentirse no es mirar hacia lo bajo, hacia las imperfecciones, sino hacia lo alto, hacia el amor de Dios, no hacia atrás con los reproches que uno se hace, sino hacia adelante, con confianza. Es mirar no lo que no hemos logrado hacer, sino lo que podemos alcanzar por la gracia de Dios. Traducida como arrepentíos o como convertíos, metanoia es la primera palabra que pronuncian tanto San Juan Bautista como Jesús al comienzo de la vida pública. A veces en algunas Biblias se traduce como convertíos y otra como arrepentíos. Lo vimos en Marcos, que habla además del perdón y de la confesión de los pecados. Estos textos ya los vimos nosotros cuando hablamos del bautismo. Porque cuando Jesús anuncia el bautismo, anuncia la conversión y anuncia el perdón. Esto es una sola cosa. Así que no sé si es necesario. Está Juan en el desierto, dice Marcos, bautizando, proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas, él, por Jesús, viene por toda la región del Jordán, proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y Lucas finaliza, es decir, Lucas empieza el Evangelio con este primer texto y termina, quedan pocos versículos, donde Jesús les abre la inteligencia para conocer las Escrituras, ya resucitado, está por ascender, les dice: así está escrito que el Mesías padeciera y se levantara de entre los muertos al tercer día y se proclamara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Sin embargo, esto no es una novedad del Segundo Testamento. Y puedo dar algunos ejemplos. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Profeta Miqueas.
Él volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas también. Te hice conocer mi pecado y no recubrí mi injusticia. Dije, confesaré mis crímenes al Señor, y tú perdonarás la injusticia. Suplica, y en tiempo de crecida a él las grandes aguas no llegarán. Tú escondido en mí me preservas de la angustia. Salmo 32, 5, 7. Traducción del Padre Jacques. También la presencia de Dios en nuestro camino para recibir un espíritu nuevo ya no fue propuesta por el Señor en Isaías. Venid y argullamos juntos, aunque vuestros pecados sean como púrpura, quedarán como lana. Y tengo que recalcar que la palabra arguir fue un encuentro de Jacques que a mí me pareció hermoso, porque la mayoría de las Biblias dicen confesemos, venid y confesemos juntos. La palabra argullamos es una palabra mucho más de unión, que, o discutamos también es otra, y no se trata de discutir con Dios. Por eso la palabra arguir me pareció hermosísima en las traducciones de Jacques. Estas palabras de Isaías son hermosas y sabias porque nos están indicando 8 siglos antes de la venida del Señor el sentido exacto del sacramento del perdón, tan deformado, sobre todo en Occidente. Dios es así, siempre condescendiente con nosotros. Él sabe cómo el pecado debilita el corazón del pecador y lo arrastra a un estado de vergüenza mortal que lo obliga, antes que ir hacia Dios, a esconderse y así a privarse de la vida. Por eso Dios mismo toma la iniciativa de llamar insistentemente al pecador y lo invita a presentarse para arguir juntos, no para discutir, para ver juntos qué camino hacer. Por eso San Juan Clímaco, que escribió uno de los libros más conocidos sobre la vida espiritual, Clímaco quiere decir escalera, que se llama La Escalera el libro, dice que la conversión es acordar con Dios una nueva vida. Y ese acuerdo no es una vez, es cotidiano. Acordar con Dios una nueva vida en Dios. Eso lo digo yo, pero él debe estar de acuerdo. Ya lo dijo Jesús clara y concisamente, sin mí no podéis hacer nada. Mata el Mezquín también dice, hasta que no se den cuenta que el camino del voluntarismo va a ser derrotado una y otra vez por la potencia, la inteligencia negativa, pero fuerte del maligno, no vamos a volver a Dios para que lo hagamos juntos con Él. Ustedes piensan que el maligno tiene millones de años de experiencia, nosotros vamos a combatir. Es un voluntarismo condenado al fracaso, está inspirado por el maligno. El maligno inspira en nosotros que lo combatamos porque sabe que perdemos. Por eso el camino de conversión en presencia de Dios, a pesar de tener que pasar por la tristeza y el dolor momentáneo de ver en la luz de Dios la verdad de nuestro estado, el Espíritu Santo nos da en consuelo, Rey del cielo consolador, y la alegría de ser amados por Dios y sanados pausadamente por su perdón divino. Esto lo transmite clara y sabiamente nuestro Padre Jacques, mi maestro espiritual y fundador de nuestra Iglesia de Argentina. La certidumbre de ser amado por Dios engendra en nosotros la contrición del corazón. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Salmo 51. La contrición del corazón, la penitencia espiritual,
las lágrimas verdaderas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, dice el Sermón de la Montaña. Con el único consuelo, la presencia del Espíritu Santo. La tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento, y dice lo que dijimos hace un rato, que conduce a la salvación y no deja lugar a la pena. La tristeza, según el mundo, produce la muerte. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante esto. Para la Iglesia Ortodoxa, la purificación no es un proceso solitario de perfección moral. Es una trayectoria donde en el Señor vamos dejando de lado lo secundario en nuestra vida para orientarnos hacia lo sustancial. Pero tenemos que decidir qué es lo sustancial para nosotros. Porque la presencia del Señor nos recuerda permanentemente, sin palabras, que Él es imprescindible. Es un camino de purificación, pero en el sentido bíblico de pureza, es decir, sin mezclas. En griego se denomina monosofía, que significa el conocimiento de lo único, de lo esencial. La pureza química, que es el sentido de esa palabra, no está contaminada por ningún agente externo, y además en el ámbito psicoespiritual es el espíritu maligno. Cuando el hombre está en camino de conversión espiritual, el trabajo del demonio consiste, cuando está en un cierto avance, ¿no? Consiste en aferrar el corazón del hombre a cosas útiles pero secundarias y desviar la atención de lo esencial. Por eso Jesús dice, buscad ante todo el reino de los cielos que está dentro de vosotros, el resto se os dará por añadidura. Yo acá le agregué a las palabras de Mateo 6:33, Lucas 17:25. Mateo dice, buscad el reino de los cielos, ante todo, el resto se os dará por añadidura. Y Lucas dice, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Este texto fue el primer texto que recibió nuestra iglesia. Buscad el reino de Dios, el resto se os dará por añadidura. Sermón de la Montaña. Al oír los escritos de los evangelistas nos damos cuenta que el perdón y el arrepentimiento están estrechamente unidos. San Isaac el Sirio lo afirma categóricamente. No hay pecado sin perdón excepto el pecado sin arrepentimiento. No voy a hablar del pecado porque no es el tema central de esta reunión, pero si nos remitimos a su origen, la primera consecuencia de este pecado, que la ortodoxia lo denomina pecado ancestral, es este diálogo de Dios con el primer humano. Adán, es decir, hombre, ¿dónde estás? Y Adán contesta, oí tu voz en el jardín, tuve miedo y me escondí. Este es el arquetipo de la historia humana posterior a la caída que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, hasta la locura actual de haber escondido a Dios. Ya no es el hombre que se esconde de Dios porque aún le queda un pequeño resto de conciencia de haber cometido una falta. Es el hombre que esconde a Dios para que la falta no exista. La humanidad hereda generación tras generación esta enfermedad creciente de la ausencia de Dios, incrementando aceleradamente la pulsión de muerte sobre sus actos. La muerte de lo eterno en detrimento de lo inmediato, aunque sabemos de antemano que lo inmediato tiene un estrecho espacio de vida. Esa es la suma de la muerte. El Padre ofrece a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a proponernos a todos, y con la venida del Espíritu Santo a cada uno, lo que oímos al comienzo, el arrepentimiento de nuestro vacío de su presencia para recibir el perdón misericordioso. Con la luz de la presencia divina podemos comenzar a responder esa pregunta ancestral, hombre, ¿dónde estás? Para que con la energía divina del perdón podamos ir al encuentro del reino de Dios.
El sacramento del perdón, la primera enseñanza que podemos recibir es saber a dónde estamos. Porque esta pregunta guarda el misterio de la relación con Dios, que la podríamos completar en nombre de Dios agregando, hombre, ¿dónde estoy yo en el lugar donde estás? Es imprescindible saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Yo si quiero ir a Retiro y pregunto cómo puedo ir a Retiro, me van a preguntar a dónde estás, porque desde acá hasta acá hay muchos caminos. Hay una palabra conmocionante de uno de los padres del desierto más venerados por el cristianismo ortodoxo, que es San Isaac el Sirio, que dice, lo niegas, pero él no te niega. Lo ahuyentas y viene. Lo obligas a irse y se va. Su discreción es extrema y te atormentas solo. El perdón es la misericordia de Dios que nos quiere hacer salir de nuestra trágica soledad escondida que multiplica el sufrimiento inútil. Y también ese escondite del hombre trágico para el Señor es trágico para el Señor porque su amor no es correspondido. Es una doble tragedia para Dios y para nosotros. Por eso Pablo llama al perdón el ministerio de la reconciliación. Nos reconciliamos con el Señor luego de habernos ocultado en algunos de los muchos escondites que guarda la desobediencia. Nos dice, así que en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Para Pablo la carne es lo psicosomático. Y así conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos más. Y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos más. Así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó de lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. La experiencia nos muestra que a pesar de haber sido bautizados, caemos inexorablemente en el pecado. Es un camino largo. Durante su ministerio vimos a Jesús perdonar pecados y faltas para anunciar la salvación. La novedad del Evangelio, en lo que respecta a la lucha contra el pecado, es la potencia del Hijo del Hombre para perdonar los pecados en la tierra. Era una locura para los judíos. Solo Dios perdona los pecados. Tus pecados te son perdonados, palabras de Jesús, no son solo palabras de exhortación y de aliento. Cumplen lo que dicen, ambos son perdonados de sus pecados. Y ya veremos al final, en la tarde del día de su resurrección, que Él impuso sobre los apóstoles la potencia del perdón y del Espíritu Santo. Jesús perdona al Bueno, ahora lo vamos a ver eso. Orígenes, uno de los grandes exegetas de todos los tiempos, del siglo segundo, tercero y tercero, fiel a las Escrituras, nos libera del concepto administrativo contable de las deudas del pecado. Atendé, Jorge.
Cada uno de nosotros escribe en su alma y allí también escribe Dios. Allí escribimos con nuestra propia mano el registro de nuestros pecados, mientras que la letra de Cristo está impresa en las tablas carnales de nuestro corazón, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Este certificado que contenía el importe de nuestra deuda, Cristo lo pegó a su cruz. Las aguas del bautismo lo borraron. Deja pues de escribir nuevos certificados. No te apoyes más en lo que se destruye. Limítate a la letra de Dios, a la escritura del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro le hace al Señor una pregunta que contiene algo de esta mirada administrativa de los sacramentos. Pregunta, seguramente con un lápiz y un papel: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y tengamos en cuenta que fue generoso, porque la ley judía hablaba de pecar solamente 3 veces. O sea que Pedro se agranda y dice, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? Jesús le contesta, no, debes perdonar hasta 77 veces 7 veces. O como dice el teólogo español Javier Picasa, hasta 77 veces siempre. La confesión no es una declaración de culpabilidad para calmar a Dios de su enojo por nuestras faltas, es más bien un pedido de ayuda, que por un lado reconoce la propia incapacidad para dejar de hacer lo que no quiero hacer, pero que hago, como dice Pablo, y por otro lado la confianza en el Señor de que Él sabe, es nuestro creador, Él sabe, puede y quiere compartir el esfuerzo de sanación con nosotros. No nos olvidemos que Él es nuestro creador. Nos dice Jesús, venid a mí todos los cansados y cargados, y os daré reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. Sí, mi yugo es bueno y mi carga liviana. Jesús nos invita a compartir el yugo de nuestro combate interior, cuadruplicando, si Él se pone al lado de nuestro yugo, con su presencia, la fuerza de resistencia de los embates del maligno. El sacramento del perdón se realiza en un lugar apartado de la iglesia, tanto para no estar él o la todo el tiempo, voy a hablar de el penitente. Tanto el penitente como el presbítero permanecen de pie frente a un icono del Cristo de María. El presbítero se ubica al lado del penitente, pero un poco atrasado, dando a entender corporalmente que él es un testigo que va a oír y ofrecer el perdón como un intermediario del Señor. La confesión es un diálogo del penitente con Dios, que cuanto más íntimo sea, más puede percibir esta persona la presencia divina. Habiéndose examinado a sí mismo detenidamente con anterioridad, la persona le confiesa al Señor sus pecados objetivamente y, algo muy importante, sin dar detalles indiscretos. No tiene ninguna importancia los detalles indiscretos. Destaca especialmente las faltas contra el amor hacia Dios, el prójimo y hacia sí mismo. Es más importante tratar de encontrar las raíces de determinadas conductas que las exteriorizaciones detalladas, que no son más que manifestaciones de una herida interior del corazón. Contar hechos, conductas, si uno puede, son conductas exteriores que no se pueden resolver porque surgen del interior del corazón. Jesús mismo lo dice. Habla de un montón de pecados y dice, eso sale de dentro del corazón, hacia afuera. Del corazón salen tal y tales pecados. El presbítero puede intervenir
durante la confesión para pedir alguna aclaración. Si no es necesario, se mantiene en silencio hasta el final, para no interrumpir. Posteriormente da el perdón en nombre de la Santísima Trinidad, imponiendo las manos y la estola sobre la cabeza del penitente. La estola es el elemento más sagrado de la ropa litúrgica. Finalmente ambos se pueden sentar y el presbítero proponer algunas acciones reparatorias o algunos consejos para mantener el estado que ha liberado a la persona de esas faltas, de sus faltas. San Nicodemo de la Santa Montaña, siglo XVIII y XIX, describe 2 etapas, en realidad describe 7, pero yo voy a decir las 2 más importantes, del sacramento del perdón, de cómo el penitente realiza, cómo se presenta ante Dios. Una primera etapa que corresponde a los que se inician en el sacramento, en la que el penitente siente una cierta vergüenza, acompañada de tristeza y dolor del corazón, porque estaba privado de la gracia divina. Viene a buscar esa gracia divina, viviendo con una cierta culpa y un temor por las consecuencias de su posible castigo. Y dice, esto no procede del amor de Dios, sino más bien, como dice Nicodemo, del temor y del amor a sí mismo, así como un contratado se arrepiente por haber perdido su salario y un esclavo se arrepiente porque teme la disciplina de su amo. Pero este es el punto de partida. El perdón es otorgado igual. Y enseguida vamos a ampliar este punto. Se empieza por esto. El temor y la vergüenza paralizan, en cierto modo, una apertura del corazón que despierta una entrega confiada en el Señor. Por eso es necesaria una cierta asiduidad para ir venciendo los prejuicios que guardamos de nuestras experiencias anteriores. Una cierta asiduidad en el sacramento. Dios no castiga, sino que corrige amorosamente, pero cuidado, Dios no consiente, no quiere hijos consentidos. Consentido la palabra junta, no separada. En las Escrituras tenemos el ejemplo del paralítico, por ejemplo. Le presentan al Señor un paralítico que yacía en una camilla para que lo sanen. Entonces nos relata Lucas, y el Señor inesperadamente le dice al enfermo, en vez de curarlo, le dice, hombre, tus pecados están perdonados. Los escribas y fariseos se sorprenden y empiezan a reflexionar diciendo, ¿quién es este que dice estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús les contesta, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados están perdonados o decir despiértate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, despiértate, carga tu camilla y vete a tu casa. Y en este pasaje, el Señor va a unir la sanación del cuerpo con la sanación del alma, perdonando los pecados del paralítico, dándonos a conocer que muchas veces la enfermedad corporal es la manifestación exterior de una disfunción del alma. La parálisis del alma no es tanto no hacer nada, sino hacer siempre lo mismo. Es como caminar en círculos, gastando una enorme cantidad de energías en ocupaciones inútiles mientras permanecemos en el mismo lugar. Es muy importante la palabra de Jesús que vamos a oír, porque todos tenemos en mayor o menor medida algo del paralítico. En muchos casos es nuestro corazón que está paralizado por la desconfianza, por la duda, por la imagen. Jesús nos muestra en este acontecimiento que el perdón es una tarea en la que es imprescindible un trabajo común con Él. Propone un cambio que contiene 3 peldaños. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Punto de partida. Levántate, ponte de pie con la fe de permanecer ante mí como un pecador que quiere la conversión. Por eso el sacramento es parados, porque yo soy alguien que quiero convertirme. No soy un pecador que tengo lástima y me siento culpable. Me quiero convertir.
levántate. Ahora, toma tu camilla, es decir, carga con la camilla de tus costumbres y justificaciones que te hacen permanecer recostado. Participa de la energía que te ofrezco para tu transformación. La energía del perdón lo hace levantar y nos hace levantarnos a nosotros, al menos por un rato. Y vete a tu casa, es decir, vete hacia ti, como le dijo el Señor a Abraham, vete hacia ti mismo, porque además dentro de ti estoy yo. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Jesús. Vete hacia tu yo simple y desacostumbrado, ese yo que puede permanecer en la presencia del Señor acostumbrándose a una nueva vida en la vida en Cristo. Hay una costumbre positiva, que es acostumbrarse a Dios, donde cada vez se ve más claro la raíz de nuestras faltas, el peso de nuestra deuda acumulada, pero la estamos compartiendo, no estamos solos. Sin embargo, además la liturgia es una fuente en la que también recibimos el perdón para poder comulgar y comemos la comida espiritual del Cristo. Sin embargo, ser perdonado conlleva un acuerdo con Jesús. Y ojo, porque si oímos la oración del Padre Nuestro, en su sexto pedido decimos, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Es un contrato complicado, porque si yo no perdono, mientras deudas no son perdonadas. El perdón personal no queda consumado en este acto entre el Señor y yo, sino que queda suspendido y a la espera de una permanencia y una asimilación interior mucho más poderosa. Ese perdón necesita participar de manera activa en todos los ámbitos de mi existencia. Debe complementar el acto de recibir con el acto de ofrecer el perdón. Si tenemos tiempo, voy a decir algo muy interesante que dice un padre de la iglesia. Jesús lo ejemplifica muy claramente en la parábola del deudor sin entrañas, que es una liturgia de ahora del tiempo de Pentecostés. Le perdonan la deuda que debía, no sé, 579 kilos de oro, creo que era algo así la deuda, de acuerdo a lo que dice las escrituras, y él no perdona a uno que le debía 200 pesos, digo así, cualquier cosa, y el Señor le devuelve toda la deuda, le hace pagar toda la deuda que le había perdonado. El perdón recibido por el Señor nos da la dignidad de la semejanza. Cuando somos perdonados, somos semejantes, como muy bien lo indica Máximo el Confesor, y desde la semejanza con Dios, que es nuestro destino, recibimos la responsabilidad de perdonar a los demás. Es un trabajo interior y exterior que nos hará caminar durante mucho tiempo, largas caminatas. La segunda etapa que nos describe San Nicodemo es la contrición del corazón. Nos dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Es el dolor genuino que se siente a causa de las faltas cometidas, el haber decepcionado al Señor. Contra ti solo he pecado, he hecho lo que es malo a tus ojos, continúa diciendo el Salmo. Es un arrepentimiento que proviene del amor y no del temor, como el anterior. El amor de un hijo que se arrepiente de haber decepcionado a su padre, y como dice San Nicodemo, no porque hubiera sido privado de su herencia o porque vaya a ser expulsado de la casa de su padre. Contiene el dolor profundo de haber respondido con una infidelidad egoísta, ingrata, a todo el cuidado, la atención desinteresada y el sacrificio ofrecido por Jesús e inmerecido para nosotros. Es el comienzo del bautismo de lágrimas que oímos de San Simeón al comienzo de la reunión. Dije que iba a hablar sobre ese tema, lo estoy hablando ahora. San Juan Clímaco llama a este estado la aflicción purificadora y nos ofrece un discernimiento
acerca de los estados que nos habló Nicodemo y un consejo de oro para nuestro crecimiento. La tristeza y los gemidos llaman a Dios, y las lágrimas de temor interceden en favor nuestro. Mas aquellas lágrimas que proceden del amor, esas nos dicen que nuestras oraciones fueron escuchadas y recibidas por el Señor. En otro momento dice, son 30 escalones este libro, y en uno de estos escalones dice estas cosas, que él lo llama la bienaventurada aflicción. No es una depresión. La bienaventurada aflicción es un dolor con alegría. Hay que vivirlo eso, hay que experimentarlo. Uno, por un lado, llora, se siente que hay, no psicológico tampoco, pero por otro lado es la alegría, porque al reconocerlo en el propio corazón, la falta, y sabiendo que Dios nos perdona, es una alegría haber visto esto, haber llegado a esta profundidad. Entonces nos dice, trabaja pues con todo empeño por conservar esta bienaventurada y alegre tristeza de la santa compunción, y nunca dejes de trabajar en ella hasta que, purificado el amor por las cosas terrenas, ella te eleve y te presenta a Cristo, te presente a Cristo. El ejemplo evangélico de este arrepentimiento es María Magdalena. Un fariseo invita a Jesús a comer con él. Una mujer que para nosotros es María Magdalena, para algunos padres de la iglesia es una pecadora, son diferentes, para nosotros, para muchos padres de la iglesia es la misma. Toma un perfume muy caro y entra en donde estaba el Señor y con lágrimas en los ojos unge a Jesús con el perfume y sus lágrimas. Esto lo cantamos, este evangelio lo cantamos en la fiesta de María Magdalena. Y dice, mas ella ha mojado, yo voy a decir las cosas que Cristo dice de lo que ella hizo, que se lo dice al que la invitó a la fiesta, que lo invitó a la fiesta, que critica haberse dejado tocar por una prostituta. Dice, ella ha mojado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies cariñosamente. Ella ha ungido mis pies con perfume. Gracias a eso, te digo, a este hombre al que lo invitó, son perdonados todos sus pecados, pues ha amado mucho. Y dice las palabras clave. Aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y dice la mujer, y aquel que se le perdona mucho es porque amó mucho. Y dice la mujer, tus pecados son perdonados. Estos son los dos momentos que yo encontré dentro del Evangelio donde Jesús concretamente perdona. Dice, tus pecados te son perdonados. Y en esta unción de María Magdalena nos encontramos con un testimonio de arrepentimiento único. Ella se prosterna y recibe el bautismo de lágrimas que se le ofrece a los pies, desde los pies hasta la cabeza al Señor. Su confesión es silencio de palabras, porque no se trata de confesarle al Señor lo que él ya sabe, sino de acortar inmediatamente la distancia que los separa mediante la acción de gracias. La gratitud. Por eso este arrepentimiento de María es la transformación de pecadora en discípula, ya que sabemos que a partir de ese momento ella lo acompañará al Señor hasta la cruz. María será la discípula que Jesús amaba. María Magdalena le ha dado al Señor la posibilidad de mostrar al mundo la potencia de la transformación que ofrece el amor intencionado de amor.
Es la buena nueva de Cristo, ser transformados por amor y no por temor u obligación para ganarse el cielo. Y ese amor no se busca, no se conquista, no se obtiene, sino que simplemente se recibe y se ofrece gratuitamente. Por eso la clave es la hospitalidad. Simón, el dueño de casa, critica interiormente este acto de comunión entre María y Jesús, que yo ya lo dije. Como un buen fariseo ve con malos ojos que Jesús se deje tocar por una mujer impura, juzgándola a ella y al Señor mismo, porque ya no lo considera ni siquiera un profeta, porque él dice, si fuera un profeta no se dejaría tocar. Por eso Jesús reprocha el pensamiento de Simón, indicando lo que no es esta pecadora la que lo contamina a él, sino que él, más que un profeta, es quien la purifica. Esta será la postura corporal de María Magdalena a lo largo de toda su vida. Ella permanecerá a los pies del Señor, de su Maestro, hasta una nueva unción que realizará al final de la obra del Señor. Y será enviada, es decir, apóstol, a anunciar la resurrección a los apóstoles, porque es la primera que lo va a haber resucitado. Ahora vamos a oír dos pasajes del Evangelio que nos van a sorprender. El inmenso don que el Señor en el Espíritu Santo dejó inexplicablemente en manos de algunos hombres imperfectos, que es el don del perdón. Primero, Jesús interroga a los discípulos, les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, unos creen que él es San Juan Bautista, está hablando de él, ¿no? Otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces les dice, les leo el pasaje. ¿Y vosotros quién decís que sois? Simón Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el viviente. Jesús le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre de los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y las puertas de los infiernos no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. ¿Y qué es esa llave? Lo que ligarás sobre la tierra será ligado en los cielos, lo que desligarás sobre la tierra será desligado en los cielos. El perdón. Pero dice te la daré, no dice te la doy. Pero lo va a recibir junto con los otros apóstoles. Para los ortodoxos, la piedra sobre la que el Señor construirá la iglesia es la confesión de fe de Pedro y no la persona de Pedro. Es sobre el hecho de reconocer que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra angular de la iglesia, no es Pedro, porque la iglesia católica dice eso. La piedra fundamental de la iglesia es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el viviente. Entonces el Señor le anuncia a Pedro que le dará la llave del reino de los cielos. Ahí lo ven a Pedro con dos llaves. Lo que ligarás sobre la tierra quedará ligado en los cielos, lo que desligarás sobre la tierra será desligado en el cielo. Este es el anuncio que ofrecerá el Señor una vez resucitado al colegio apostólico, el perdón. Oímos la segunda palabra del Evangelio. Ese día, el día 1, después del Shabbat, al anochecer, las puertas de la casa donde están los discípulos están cerradas por temor a los de Judea. Viene Jesús y de pie en medio de ellos les dice, paz con vosotros. Al decir esto les muestra sus manos y su costado. Los discípulos se alegran al ver al Señor y Jesús de nuevo les dice, paz con vosotros. Como el Padre me envió,
también yo os envío. Al decir esto, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengáis, los pecados serán retenidos. El Señor franquea las puertas cerradas, donde estaban los apóstoles, y ubicado en medio de ellos, dice Juan, les ofrece primero el saludo de la paz, el saludo cotidiano de la paz. Una nueva atmósfera de paz que irradia la presencia del Espíritu Santo les es ofrecida a los apóstoles para liberarlos del virus fundador de todas las enfermedades, el miedo y el escondite. Porque el Evangelio cuenta que tenían las puertas cerradas por temor a los de Judea que podían venir a atacarlos. Inmediatamente Jesús se hace reconocer, ellos no lo reconocen, se hace reconocer por las llagas de sus manos y de su costado, que permanecen ahora en su cuerpo resucitado. Ese signo permanece en el cuerpo, pero ellos no lo reconocen corporalmente. En este caso, el testimonio de su persona son los signos de su propio cuerpo, que guardan la memoria de su amor hasta el fin, el amor del mandamiento nuevo. El amor, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Juan 13:34. Entonces los discípulos reciben una nueva paz. Dice, paz con vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Recibid el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que en el momento de la Eucaristía transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El Señor ofrece a los presentes la paz de los enviados, la paz de la séptima bienaventuranza, la paz de los pacificadores, la paz que es necesario transmitir al mundo, don que vence el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento en todas sus manifestaciones. Gracias al soplo del Espíritu Santo que reciben de la boca de Cristo, los discípulos reciben el don de derrocar el poder que el pecado reinaba sobre ellos. Y como dice Mata el Mezquín, gracias a aquel Espíritu Santo que hace morada en ellos, en los discípulos, se vuelven capaces de destruir el poder que el pecado ejerce también sobre otros y como consecuencia el poder de la muerte. Y en este acto, Jesús, al darle, instituye como un don de la iglesia, que luego se va a concretar en la segunda venida del Espíritu Santo, pero instituye como un don de la comunidad en los 12 apóstoles el sacramento del perdón, que después va a continuar con el colegio apostólico y después con los obispos y los sacerdotes. A partir de este momento, el hombre ya no estará sometido ni esclavizado bajo la ley del pecado, que lo precipita inexorablemente a la muerte. Estamos ante un nuevo nacimiento, la posibilidad de una nueva vida. Así como Adán fue creado como alma viviente en el soplo de Dios, el Señor insufla sobre los discípulos una nueva manifestación del Espíritu, que es el Espíritu de la resurrección, como lo denomina Mata el Mezquín. Es el don de la vida. El don es un don que recibimos sin la intervención de nuestra voluntad. Todos fuimos creados en el soplo del Espíritu, que nos dio la vida natural. El perdón es la concepción de un nuevo ser humano que puede nacer ya místicamente en el espíritu de la resurrección. Sin embargo,
Este nuevo nacimiento no puede ser recibido sin la intervención de la voluntad libre del hombre. Jesús ofrece el soplo del Espíritu Santo a 12 personas entre todo el mundo. Es decir, no es para toda la humanidad, es para un grupo de personas que lo tienen que distribuir. Y debe ser aceptado por la persona, como es rechazado en este momento por la mayoría. El acto de amor del perdón de Dios nos pide humildemente nuestro arrepentimiento, que no es la culpa de lo que hemos hecho ni el reconocimiento intelectual de nuestras faltas. Ojo con eso. Yo puedo intelectualmente reconocer perfectamente cuáles son mis faltas. No he avanzado nada. El arrepentimiento es el grito de nuestro corazón conmovido que clama, contra ti solo he pecado, he hecho lo que es mal a tus ojos, como ya vimos antes, pero eso es un largo trabajo. Es un largo trabajo para alcanzar en el corazón el sentimiento de haber decepcionado a Dios y no el sentimiento de haber decepcionado a mí mismo. Es un largo trabajo, lleva mucho tiempo y ese es el trabajo del sacramento del perdón, ir viendo cuáles son los obstáculos que nos impiden esa visión del corazón. También enunciamos que arrepentimiento, conversión y penitencia son tres palabras que traducen una única palabra griega metanoia, que significa cambio de espíritu. Y este cambio de espíritu es un cambio de lugar de referencia. Es la respuesta consciente y honesta a esta pregunta. ¿Jesús está de pie en medio de mi vida como estaba en medio de ellos al darles el perdón? Para que el Señor esté en el centro de nuestra existencia, es necesaria la conversión de nuestros sentidos. Y así son restablecidos en su significación arquetípica, que era percibir a Dios con los ojos de Dios y con los ojos de Dios percibir al mundo. Para eso fueron creados nuestros sentidos, para percibir a Dios y con los ojos de Dios percibir al mundo. Y en ese mismo día, octavo del día 1 de Tomás, en ese mismo evangelio, Tomás que estuvo ausente en la primera visita del Señor, o sea que él no había recibido ese don, necesitaba, gracias a él, porque él necesitaba corroborar con su vista y sus manos, es decir, corporalmente, la presencia viva de Jesús. Entonces sucede el inicio de esta renovada percepción. Tomás, recibiendo la presencia y la paz del Señor en el soplo del Espíritu, porque en la segunda vez estaba, oye el llamado de Jesús, 8 días después Jesús vuelve, que lo invita a ver y posteriormente a tocar los signos de su pasión, y habiendo visto, oído y tocado a Jesús en el silenciamiento de toda duda, Tomás es sumergido en el misterio de Dios hombre y en el misterio del hombre deificado, que es Jesús, integrando todo su ser en una única palabra ofrecida a Jesús: Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Y en el día 1 y octavo, al mismo tiempo, amanece un nuevo nacimiento y la propuesta de un nuevo nacimiento. Con la tierra nueva de nuestra conversión, a través del perdón, las dos manos del Padre harán su tarea de redención en nosotros. El Hijo va a moldearnos con sus manos llagadas por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo ofrecerá el aliento de la nueva vida del perdón, insuflando en nuestro corazón el espíritu de la resurrección. Termino con unas palabras de Mata el Mezquín. Sobre la cruz de Cristo fue herido el costado para que corriera agua y sangre sobre todos aquellos que crean y vengan a Él. El agua para lavar la impureza del pecado y la sangre para eliminar su poder.
Bendito el día en el que fue traspasado el costado de Jesús sobre la cruz, para que el pecador encontrase en él la propia justicia, la propia santidad, la propia redención. Amén. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En las primeras filminas, dentro de las primeras, había una frase de Jacques que hablaba de la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. La tristeza es también un sentimiento, digamos, psicológico, ¿no? Hay cosas del mundo que nos entristecen. ¿Cuál sería no sé si la diferencia es la pregunta? ¿De qué estamos hablando con tristeza del mundo y tristeza de Dios? Un poco cuando hablamos Ahí, sí, ahí, esa es de la bienaventurada aflicción. Es decir, la tristeza del mundo es una tristeza psicológica, es una pérdida, es decir, una situación emocional que puede ser válida, no digo válida, puede ser este, auténtica y, y tiene, digamos, un valor, una importancia. La tristeza, según el mundo, produce la muerte, porque la tristeza es el paso anterior a un pecado, que es la depresión. Es decir, al abandonarse a sí mismo, no reconociendo a nadie, no vamos a hablar del pecado, pero la tristeza es un abandono de sí mismo. La tristeza, según Dios, es la incorporación de Dios en mí mismo. Es Dios que me muestra la verdad y que yo lloro con alegría y con tristeza al mismo tiempo. Es decir, que es lo que se llama la bienaventurada aflicción, que es lo que dice este, San Juan Clímaco. Trabaja pues con todo empeño por conservar esta bienaventurada y alegre tristeza. La aflicción. También habla de esto, habla San Simeón, el nuevo teólogo. Pero son conceptos que estamos hablando. Esto se vive, se puede vivir. Si nosotros
somos duales y o estamos tristes o estamos alegres. No tenemos en nuestra vida la comunión, algo que puede ser al mismo tiempo ambas cosas. Ese es el pensamiento que Jesús trajo al mundo, es el pensamiento antinómico, que distingue pero une a través de ciertos elementos los opuestos. Y si, por ejemplo, yo a veces veo en la iglesia que, digamos, algunas personas en algún momento están llorando, y yo no las veo deprimidas, es una depresión, algo los tocó. Eso, eso que nos tocó es Dios. Y eso produce un sentimiento que no podemos expresar. El otro problema es ponerle el nombre a lo que nos pasa, que a veces hay que ponerlo, como estoy haciendo yo ahora. Pero uno no lo puede expresar, pero yo a los que veo llorar, no los veo que están llorando de tristeza. Los veo muchas veces gozosos llorando. No sé si responde tu pregunta. Y gracias. Es lo que se conoce como el don de lágrimas. Sí, podría ser, sí, Mm. sí. Pero va más allá, digamos. El don de lágrimas puede ocurrir en una liturgia, en ciertos momentos. La bienaventurada aflicción permanece en uno. Es un estado, pero interior, no exterior. Lo dice Juan Clímaco. Permanece en ese estado, lo dijo. Hace un rato lo leímos eso. El don de lágrimas es una manifestación del Espíritu Santo bastante común dentro de las iglesias. Cuando uno no es psicológico, ¿no? Porque cuando yo hablo de psicológico no hablo mal, pero hablo de otro estado que no es espiritual. A veces se puede conjugar, porque nosotros somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Clara, Sí, quería quizá hacer alguna eh, pequeña precisión sobre esta pregunta de Liliana, sobre el don de lágrimas, eh, porque creo que no siempre corresponde a una tristeza. Yo misma lo sí, sí. experimento habitualmente. Y creo que las lágrimas pueden ser lágrimas de una alegría absolutamente sobrenatural, que no está siempre ligada a lo que podemos llamar la tristeza. Y aquí me parece que también la pregunta de Elena tiende a esta especie de aparente contradicción que hay entre dos tristezas, la tristeza espiritual y la tristeza según el mundo. Y quizá no habría que emplear la misma palabra, pero bueno, tradicionalmente se la emplea y por eso Enrique la empleó. Porque creo que la tristeza espiritual se refiere en general a nuestro sentimiento de absoluta indignidad ante Dios. Dios se nos presenta como se le presentó a Isaías, que dice, ¡ay de mí! Ese ¡ay de mí! Cuando tenemos un contacto interior con la presencia de Dios, es inevitable. Somos un grano de arena
o menos que eso todavía, frente a lo que es la grandeza de Dios y la potencia de esa presencia. Y ahí surge un cierto sentimiento de tristeza ante nuestra propia fragilidad, nuestra propia, ¿cómo puedes? Nuestra imposibilidad de darnos a nosotros mismos la vida. La vida la recibimos de Él. Creo que esa sería un poco la clave de esta tristeza del espíritu, que no involucra solamente los pecados que yo puedo haber cometido, que en general en el momento de una presencia divina es como si se disolvieran, son Sí, estupideces. sí, Lo que no se disuelve es que somos menos que polvo y sin embargo Dios nos ama. Eso produce lágrimas. Y al mismo tiempo la inmensa alegría de ser es, amado aún en nuestras circunstancias, es. aún con nuestros pecados, porque los pecados no nos hemos lavado antes, es la presencia divina la que los lava. No es que nos tenemos que poner lindos y de fiesta para presentarnos ante Dios, que es un poco el sentimiento que mucha gente tiene. No es que O tenemos que pasarse limpio. pasados en limpios y maquillados para presentarnos ante Dios. Dios va a llegar ahí en lo peor de nosotros mismos y es allí donde nos va a demostrar que nos ama. Bueno, eso quizás es la tristeza espiritual, que no tiene, por supuesto, nada que ver con la culpa, por ejemplo. Es decir, ¿cómo es posible que yo haya hecho tal cosa? No me perdono a mí misma haber hecho tal cosa, por ejemplo. Eso desaparece totalmente. Pero creo que el don de lágrimas no solamente involucra esa tristeza, sino también el sentimiento de un don inconmensurable de alegría y de vida. Exactamente. Sí, No lo podemos expresar más que llorando. Sale solo. sí, sí. A mí me No puede pasó, parar. me acuerdo una vez que estaba hace muchos años en una institución en una sala de meditación y había distintos textos sagrados y de repente ahí fue, toqué la Biblia y me empezaron a brotar las lágrimas solas y le digo a la profesora de meditación, digo, no sé qué me pasa, no puedo parar. Y ella me dijo, y le dije, no sé por qué me pasa esto. Y me dijo, es el don, puede ser el don de lágrimas. Y me quedé con esa palabra porque no era algo pensado, es como que lo toqué como un recuerdo, parece, no sé, como un recuerdo de algo. Bueno, fue espontáneo y no paraba de salirme lágrimas por los ojos. Y es verdad, no tenía tristeza, no sentía tristeza, eso me pasó hace mucho. Y otra pregunta es eso de si esa tristeza divina tiene que ver con la nostalgia de Dios, como que uno ha tenido en algún momento esa sensación de unidad con Él y cuando ya no la tiene, siente una tristeza porque quiere volver a sentirlo, digo yo. Absolutamente. Ujú. Es lo Sí, que algunos místicos llaman la noche. la noche oscura. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Eh, vos describiste la ceremonia del sacramento del perdón y hay un momento en que el el, rito el del... que solicita el perdón inicia un diálogo con Dios eh, para precisar en cierto sentido de qué está pidiendo perdón. Eh, Vos dijiste que estás, es cierto, detrás y es un diálogo de uno con Dios. Eh, a mí me sucede muchas veces que lo que voy a hablar en ese diálogo tiene que ver mucho con faltas morales, faltas psicológicas, y a veces me resulta difícil llegar al punto donde
eso, yo tomé conciencia que eso ha sido una falta contra Dios, no un tema psicológico mío, o que también posiblemente lo sea. Ciertas repeticiones de actitudes, ciertas repeticiones. Eh, yo voy a preguntar algo que no sé, es como, ¿es posible que uno llegue, es decir, sí es posible que uno llegue a saber cuál es por qué pecó contra Dios, porque ha sucedido, pero ¿cuál sería el camino para, en cierto sentido, pulir ese diálogo y que uno no se vaya en faltas morales o faltas psicológicas, sino que llegue al meollo de cuál es la real falta de contra ti pequé? No sé si me logra hacerme entender cuál es la pregunta. Sí, más o menos sí, creo que sí. Dios no se repite nunca, por lo tanto, no hay una respuesta específica. Yo diría estar atento. Dios da signos todo el tiempo que pasan de largo porque estamos en otra cosa. Estar atento porque Dios es muy difícil que te conteste con una palabra, te va a contestar con un acontecimiento, con algún signo. Puede aparecer en el sacramento del perdón, de parte del presbítero también, pero estar atento, atento, estar en la presencia de Dios todo el tiempo posible, eso es lo que te va a acercar a darte las respuestas. Hay miles de maneras. Dios da signos muy seguido. Aparte se entusiasma cuando uno está atento. Entonces dice, ah, bueno, entonces le voy a dar esta carga para que la resuelva, entonces así resuelve la carga de los que están al lado. Se entusiasma Dios. Pero para eso hay que estar atento, atento a esa presencia. Es lo que te puedo decir. Y después, una cierta continuidad en el sacramento del perdón, porque todo esto que estamos hablando también se puede hablar y ver dentro del sacramento, ¿no es cierto? Y ver qué te dice Dios a vos y qué le dice Dios al presbítero también. Eh, pero lo principal es estar atento, y sobre todo en la liturgia. Jacques decía que en la liturgia siempre, siempre hay una palabra para cada uno, una palabra para cada uno. Yo eso lo he experimentado, no siempre, pero lo he experimentado. Y esa palabra me golpeó una vez. eh, Yo era diácono y tenía que cantar el Evangelio y no lo podía cantar. Fueron 10 segundos, me llegó esa palabra. Es decir, ese diálogo hay que construirlo a través del sacramento, a través de la liturgia, a través de los sacramentos de la iglesia, de las relaciones personales dentro de la iglesia entre nosotros, de las relaciones afuera, reales y verdaderas. O sea, el diálogo particular que se hace durante el sacramento del perdón en realidad forma parte de un diálogo más amplio. Eso es lo que me Sí, estás diciendo. sí, absolutamente, Exactamente, exactamente, exactamente. Es decir, exactamente. es el punto de partida de un diálogo que puede llegar a terminar siendo permanente con Dios. Mm, sí. Pero, claro, Dios es absolutamente consciente de nuestras dificultades. Dios nunca te va a ofrecer algo que vos no vas a poder captar. Dios se amolda totalmente, totalmente a tus posibilidades. Es decir, vos vas a recibir el signo. Primero tenés que estar atenta, porque los signos se reciben siempre. No hay que andar detrás de los signos. Conozco gente que se ha enloquecido con eso. Pero eh, la atención, estar atento. La primera palabra de la liturgia, ¿cuál es? Que dice, a ver, un diácono.
De pie, estemos atentos Atentos en en silencio. silencio. ¿Mm? De pie es la atención del cuerpo, estemos atentos en la atención del alma, en silencio es la atención del espíritu. Es como que podemos ir haciendo una especie de liturgia cotidiana o que va entrando en nuestros pequeños tiempos. A mí de repente me parece un canto, no creo que sea seguramente a mí no solamente. A veces me despierto cantando un canto litúrgico, a veces me viene en un momento determinado, ahora resulta que la letra de ese canto me estaba diciendo algo que yo quería saber. Es decir, todo eso empieza a ocurrir, digamos, en la perseverancia, pero también empiezan a ocurrir las pruebas. Hay un santo que dice que el primero que se entera de que uno empezó a rezar es el maligno. Yo quisiera preguntar algo también. Eh, para los que no tenemos mucha práctica en el misterio del perdón, ¿cuáles serían las maneras de acercarnos a ese misterio? No sé si existe alguna, pero por lo menos... Vos podés elegir a la persona que vos quieras que te ofrezca el perdón, que te puede dar el perdón, que puede ser un sacerdote o un obispo. Después Ujú. también hay gente, no conozco acá a nadie, pero conozco en las iglesias rusas, griegas, etcétera, que tienen un monje, un padre espiritual que no es presbítero y que después, es decir, pide consejo, recibe consejo, etcétera, y después esa persona lo manda al presbítero para que le dé el perdón. Eso también es válido. Y también, es decir, puedes pedir al presbítero de tu iglesia, o sea, cualquiera de esas ocurre muy a menudo eso, porque el poder del perdón lo tiene el sacerdote, puede ser obispo o presbítero, pero el poder de la sabiduría y del conocimiento lo pueden tener. Es decir, yo, lastimosamente, mi confesor falleció hace menos de un mes, pero mi confesor era un monje jesuita, no jesuita, perdón, ay, no me sale de Santo Domingo, no me sale la palabra. No, Nico. Dominico, Dominico, sí. Que ustedes lo oyen, se llama el padre Alberto. gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos podemos ir despidiendo. A la mayoría los voy a seguir viendo. Y bueno, terminamos. Espero que haya sido útil. Y un ¿Puedo abrazo. hacer una pregunta más que me quedé de una duda? Ah, me cortaste el preámbulo. Bueno, decime. Perdón, perdón, no, pues, Nada, te digo un chiste. El perdón, perdón, postludio. pero quizá es una, el sacramento de la extremaunción Sí. es, como no lo nombramos, y quería, No, son 7. Yo nombré 4. claro, preguntaba, Pero nosotros ¿qué es el, lo llamamos de otra manera. Se llama la encomendación de un alma. ah, y ese sacramento es cuando una persona está ya por fallecer? Espera, que Clara quiere decir algo.
No, es decir, que el término extrema unción fue un término que fue forjado lentamente porque la Sí, unción de los enfermos sí, se empezó a dar solamente cuando el estado del enfermo era muy era grave. muy grave, sí, exactamente. Es decir, que la extrema unción en realidad es el sacramento de la unción de los enfermos. Ah, está Claro, bien. Ah, está ¿Comprendés? bien. Que se da en la Iglesia Católica, sobre todo, ahora ya creo que no tanto, pero no, en un momento, cuando yo era chica, se daba solamente in articulo no, se mortis. estaba por morir, sí, Ah, bueno, Por eso se llamó extrema unción. Yo sí, creo que Ah, esa costumbre, porque es una costumbre, eso en la Iglesia romana ahora ya no existe, y que han vuelto a la antigua tradición en que se da el sacramento de unción a cualquier enfermo, aunque no sea un enfermo grave, claro. si ese enfermo lo necesita para su restablecimiento. Además está digamos, La encomienda. una especie de bendición o de acompañamiento al moribundo, a la cual hizo alusión Enrique recién, lo que se llama la encomendación del alma, que es efectivamente un texto que cualquiera puede recitar junto al moribundo como una manera de acompañarlo en su Pascua, en su paso. Sí. bueno. No es Y esa encomendación del alma, es en realidad un sacramento, pero no entra dentro de los no entra 7. dentro de los 7. Bueno, Y gracias. aparte contiene el sacramento del perdón y la unción no es con aceite de los enfermos, sino con el santo crisma, la La unción. encomendación de un alma. Está bien, está Se hace bien. con el santo crisma y tiene un perdón de los pecados. Y si se puede, se da la comunión también. La persona tiene que estar, que es moribunda, tiene que debe dar su consentimiento, o lo puede dar un familiar. No lo puede dar un familiar porque hay personas que están. Yo he dado recomendaciones del alma de todo tipo de estados, incluso de personas que se murieron estando yo ahí, o que Mira. murieron hace unas horas. Y yo le hice igual la encomendación del alma, con unción y todo. La comunión no, por supuesto. No, no, por supuesto. Bueno, Pero gracias. No, no, quería saber porque como que los sacramentos y no, sí. bueno, ahora me No, está faltan quedando más. más. Y si yo hablé de los tres y el cuarto que está dentro de los tres, digamos que era suficiente para 3 reuniones, ¿cierto? Que son No, las no, más está bien. importantes aparte. Sí, seguro. Gracias. Ahora hay un montón de bendiciones, de unciones. La iglesia ortodoxa es mucho más, abarca muchos más oficios y demás. No, no, no es tan administrativa como la iglesia romana. Se adoptaron los 7 porque fueron en defensa, los 7 más importantes porque fueron en defensa del protestantismo, que solamente se quedó con 2. Entonces, para esa nueva ruptura que se daba en la iglesia con los protestantes, la iglesia católica y la romana dieron un número para permanecer y después eso quedó. Digamos, bueno, yo no quise entrar en la historia de los sacramentos, pero más o menos es así. Gracias. Chao, nos vemos Chao, el Enrique, sábado y el gracias. domingo. Gracias. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, gracias.